El mensaje de hoy está titulado Llamados a fructificar. En Juan 15:4 la palabra nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos resaltar en este mensaje la importancia de dar fruto en la vida cristiana y en la material. Y queremos también que todos preparemos nuestros corazones para animarnos a fructificar y activarnos. Dar fruto no es algo instantáneo, es algo que implica tiempo, esfuerzo, tesón, dedicación. Y en el ámbito material, el fruto también es el resultado de sembrar una semilla y cuidar de ella, lo que implica regarla, exponerla al sol, podarla, abonarla, remover la tierra y sobre todo esperar con paciencia. O sea, el fructificar tiene que ver con la paciencia. El fructificar y multiplicarse es una orden que Dios puso en la misma naturaleza. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos fructificar según la Biblia? Si vamos a Génesis 9, del 1 al 7, leemos lo siguiente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mas vosotros, en el verso 7, fructificad y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios ordena a su pueblo multiplicarse también en lo espiritual. Es por eso que ordenó al pueblo de Israel a que los padres enseñaran a sus hijos la ley de Dios, pues la ley de Dios contiene su carácter, sus atributos, sus cualidades y hasta su demostración más sincera de amor hacia cada uno de nosotros. Reconocer que Dios pues nos ha ofrecido esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos para enseñarnos, para que pongamos por obra en la tierra en las cosas que Él nos ha instruido, para que temamos a Jehová nuestro Dios, guardemos esos estatutos y esos mandamientos que Él nos ha dado, y que eso vaya de generación en generación, tal como vemos en Deuteronomio 6, del 1 al 9, pues eso nos hace reflexionar y la palabra dice que hagamos esto todos los días de nuestra vida para que tus días o nuestros días sean prolongados. En esa cita de Deuteronomio 6, en el verso 3 específicamente, dice así, oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Señor Jesús también enseñó a sus discípulos el mandato de fructificar. Quizás pensamos que esto es un mandato para las personas, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero Jesús también vemos que mandó a sus discípulos a fructificar, conforme a Juan 15:16. Dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vemos cómo el Señor nos enseña de que Él nos ha elegido, de que Él nos ha puesto en ciertos lugares, Él nos ha llamado a seguirle, como les decían a los discípulos, que eran los del camino, porque seguían a Jesús por los caminos. Entonces vemos cómo Él nos invita a ir y a llevar ese fruto. Si nosotros queremos pues trabajar en la obra de Dios, tenemos que colocar el esfuerzo de nuestra parte y hacer que ese fruto permanezca, trabajar día a día para nosotros ver un fruto que dure a través del tiempo. Por eso tenemos que meditar sobre la importancia de que el fruto permanezca
en nuestras vidas y se haga evidente ante los demás. ¿Por qué? Porque la multiplicación, como es el caso de la vida natural, pues nos lleva a tener una vida productiva o requiere de tener una vida productiva en el lugar donde uno está. Hay que tener esperanza en el futuro y no detenernos. Hay que contribuir durante el tiempo del destierro, de la soledad, de la distancia, del lugar a donde estemos. Hay que contribuir y tener esperanza, no detenernos. Sabemos que muchas cosas nos pueden detener. Y yo te hago la pregunta, ¿qué te detiene para poder fructificar? Tienes que ser productivo en ese lugar donde estás y tener una perspectiva a largo plazo, lo cual es muy importante. Tener una perspectiva a largo plazo y saber que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta en cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Como Jeremías 29:11 lo cita con el siguiente texto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Una promesa hermosa. Y sabemos que el enemigo, si hay un nivel que ataca, es el nivel de la esperanza. El enemigo busca destruir nuestra esperanza para que no tengamos ninguna fe en lo que ha de venir, para que nosotros perdamos la visión, nos desenfoquemos, para que nosotros pues nos apartemos de ese proyecto, de esa obra, de ese lugar a donde Dios nos ha colocado. Y si nosotros estamos seguros que fue Dios que nos llevó allí, pues vamos a marchar, porque así le dijo el Señor a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Y nosotros no debemos detenernos. Si queremos fructificar, tenemos que avanzar. Si hacemos una pausa, hacer una pausa corta. Y ok, retomar ánimo, recomenzar, pero seguir hacia adelante y orar para que el Señor nos ayude contra todo lo que se levanta, lo que nos detiene, para que podamos tener esa perspectiva a largo plazo viva, para que nosotros veamos más en proyección lo que nosotros vamos a realizar, lo que queremos hacer y podamos ser productivos en ese lugar a donde estamos. Quizás hemos recibido alguna información o una palabra, un mensaje que nos anima y que nos lleva a creer que las cosas van a suceder rápidamente, que nuestra economía va a ser levantada, un abrir y cerrar de ojos, si así lo estamos viendo, o cualquier otra situación que se va a dar más rápido de lo que es. A veces estamos en un valle sin poder ver la posibilidad de salir del mismo, o en un desierto donde no vemos la salida, estamos dando vueltas en círculo, pero no vemos la posibilidad de que se abra una puerta, así como se abrió el mar en dos para el pueblo de Israel pasar, pero para nosotros aún no se abre, no vemos humanamente cómo se pueden abrir ciertas puertas para poder pasar y llegar a esa tierra que fluye leche y miel, a ese lugar de la bendición, a ese valle de Veraca, a ese lugar donde está la restauración de nuestra vida, donde vamos a ser vivificados, levantados, vamos a tener esa estabilidad que tanto soñamos en la vida emocional, en la vida afectiva, en la vida económica. Qué hermoso es nosotros mirar hacia el futuro y saber que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, para darnos el fin que esperamos, porque Él también complace las peticiones de nuestro corazón, aunque Él es soberano y Él establece su voluntad que es agradable y perfecta en nuestras vidas. Y podemos ver muy bien en Jeremías 29, en todo ese capítulo, la carta de Jeremías a los cautivos. Esa carta tiene instrucciones muy claras para el pueblo de Israel. Jeremías se negaba a su mensaje, a dar este mensaje de esto que Dios le había revelado, mostrado, porque había una falsa profecía de Ananías que estaba gravitando en la mente del pueblo que estaba cautivo, y Jeremías se negaba
a su mensaje por ser un mensaje de advertencia que no decía las cosas como se las habían profetizado al pueblo. Habían profecías que decían que todo ese cautiverio, ese destierro iba a acabar pronto, pero Jeremías dijo que durarían 70 años en Babilonia, no un día ni 2 días, 70 años en esa situación. Y vemos que esa carta decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Háblese de todos los deportados, ¿verdad? Todos los sacerdotes, profetas, todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Entonces, Jeremías les da instrucciones muy claras luego de advertir, ¿verdad?, que durarían todo este tiempo en Babilonia. Les dio de parte del Señor un mensaje muy claro. Y esas instrucciones fueron las siguientes. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oigan, qué mensaje trae Jeremías en medio del destierro, en medio de ese cautiverio, de esa situación donde estas personas, todo el pueblo que fueron transportados, todos los que fueron transportados estaban en una situación de dificultad. Entonces el mensaje fue, primero, no van a salir rápido de esto, van a durar 70 años, pero luego le dice, ajá, no se queden inertes, no se queden inactivos, no se queden parados, no se queden detenidos, momificados, vamos a activarse. La clave está en activarse. Mientras dure esto, pues edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, tengan hijos, busquen el bienestar de la ciudad a donde han sido desterrados. O sea, es un mensaje muy específico para que ellos entendieran cuál era cuáles eran las directrices que ellos debían de seguir para poder fructificar, para poder dar fruto allí y luego cuando se llegara el tiempo del cumplimiento de la promesa, pudieran disfrutar la tierra que Dios le había dado a sus padres. Entonces, en la vida de cada uno de nosotros, a veces seguimos pensamientos, ideas o sueños que nos llevan en la dirección equivocada. Cuando nosotros sabemos que el Señor nos ha revelado o nos ha traído vamos a decir, una forma de caminar que es la que está en su soberanía, en su voluntad, entonces nosotros debemos de saber que el Señor va a poner pensamientos de paz en nuestros corazones y entonces vamos a invocar al Señor, Él nos va a escuchar, Él nos va a oír, pero el Señor no quiere que seamos engañados por falsas perspectivas, por planes que no tienen ningún fundamento. Por eso tenemos nosotros que plantearnos en metas claras que sean de verdad agradables al Señor y que estén alineadas con los proyectos, con los deseos que están en el corazón de Dios, porque el Señor nos invita a que le busquemos a Él en nuestros corazones. Tenemos que entrar en una intimidad con Dios, buscarle, creerle, seguirle y nosotros encontrar ese favor y esa gracia que viene de Dios para nuestras vidas. Y eso hace que nosotros nos animemos, nos levantemos en medio de la situación, en medio de la dificultad, en medio de la controversia, de la escasez, del hambre, de la pestilencia. El Señor pues nos va a permitir permanecer, afirmarnos en lo que estamos creyendo y seguir nosotros adelante viendo resultados. Por eso, durante el tiempo de la espera, la invitación es a mantenernos activos,
a plantearse planes a largo plazo para tener una vida productiva y producir durante todo ese tiempo cosas que traigan resultados y hasta bendiciones, no solamente para nuestra generación, sino para las próximas generaciones, la familia que seguirá creciendo, desarrollándose, edificando la iglesia. Nosotros podemos ver a largo plazo lo que ha de venir para no perder la esperanza. Por eso no podemos olvidar la devoción y la prioridad que tiene la vida espiritual en el cristiano, en el que está en la fe. Tenemos que mostrar el fruto del Espíritu por medio de esa devoción y esa prioridad que damos al estudio de la palabra, a la búsqueda de la intimidad con Dios. Tenemos que estar dispuestos como buenos obreros a dar fruto en lo de Dios. En Gálatas 5:22 la palabra dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, en medio de una situación difícil, uno dirá, bueno, pero ¿cómo yo voy a tener paz si ha llegado un tema, un problema, una situación agobiante que me inquieta, que no puedo dormir, que me tiene desesperado? Pero eso es un fruto del Espíritu que nosotros tenemos que mostrar en el momento donde hay dificultad, mantener la paz, donde hay impaciencia, ser pacientes, donde hay tristeza, donde hay desesperanza, mantener el gozo. Recordemos que Dios se mueve es en medio de la alabanza de su pueblo, no es en medio de la queja. Jesús daba gracias. Jesús decía, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas. Qué bonito cuando venimos a los pies del Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado, y nosotros le decimos, Señor, que ese fruto del Espíritu se haga evidente en mí, que se muestre en mí esa fe que sobrepasa todo entendimiento, que la pueda mantener en medio de mi situación, en medio de mi debilidad, en medio de mi problema, que yo pueda tener mansedumbre y la templanza suficiente para yo solucionar las cosas, hacerlo con la mayor benignidad, con la bondad, con la cautela, con el discernimiento, con la sabiduría que tú quieres que yo haga. Ayúdame, Señor, ¿para qué? Para que así como yo estoy esperando fructificar en lo material, yo también pueda fructificar en lo espiritual. Que cuando termine el valle, el desierto, cuando termine mi proceso, yo pues sea un cristiano más maduro, que haya crecido, un cristiano de estatura, que haya crecido a la estatura de Cristo. Eso quisiera yo en mi vida. Si lo pones todo delante del Señor, vas a poder fructificar. Fíjate el caso de Jesús en Mateo 9:35. Jesús era sumamente activo, dinámico. Jesús sabía cuál era su ministerio y cómo tenía que cumplirse lo que había sido profetizado. Él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dices en el verso siguiente, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, ¿qué dijo a sus discípulos? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, el Señor quiere que nosotros sigamos ese ejemplo de Mateo 9:35. Jesús hacía la obra a tiempo y a destiempo, tenía misericordia de las personas, predicaba el evangelio del reino, no se exaltaba a sí mismo, él predicaba el evangelio del reino y claro, sucedían cosas maravillosas. En esa él caminaba, dice la palabra, que andaba como el que tiene autoridad. Y eso es algo hermoso. Él sabía que no era del agrado o que no era aceptado
por ciertos grupos y que era perseguido, que era criticado, etcétera, pero él no se detuvo. Él tenía misericordia del pueblo, de los desamparados, de las multitudes. Vemos tantos ejemplos que les dio de comer, que, bueno, anunciaba las buenas nuevas del reino, hacía tantas cosas hermosas y nosotros tenemos que mostrar un fruto verdadero en nuestra vida cristiana, trayendo una evidencia de nuestra fe y de nuestra entrega a la obra del Señor. Viene tiempo de gran cosecha, lo tenemos que creer, que viene un tiempo de gran cosecha. Si hasta aquí no hemos visto las promesas del Señor, tenemos que creer que vienen tiempos de gran cosecha. Nosotros tenemos que fructificar en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor nos invita a ya no ser más estériles, fuera la esterilidad de nuestras vidas, no más. Vamos a hacer un ejemplo, a dar testimonio, a mostrar frutos. Cuando mostramos lo que estamos haciendo, mostramos que Dios es real, que Dios ha transformado nuestra vida. La gente dice, pero esta no es la persona que yo conocía, la que lloraba y se desesperaba y voceaba o vociferaba o se quejaba, o esta persona que era impulsiva, no sabía esperar en Dios, y la gente dice, uy, pero el evangelio cambia definitivamente. Esta persona ha sido transformada por el Señor y de verdad que es algo maravilloso cuando los demás lo pueden ver. Si vemos el caso de José, y vamos al libro de Génesis y vemos del capítulo 37 al 40, vamos a ver la experiencia de José en la casa de Potifar, ¿verdad? Vamos a ver cómo él vivió un proceso luego de ser vendido por sus hermanos y vemos cómo él pasó muchas situaciones difíciles, pero Dios le había dado sueños proféticos, le mostró cosas acerca de la providencia, de cosas que iban a suceder. Y él había sido fundamentado en la palabra, había sido instruido en diferentes ciencias o artes, y la verdad es que era un joven muy disciplinado. Entonces es llevado a la casa de Potifar en el capítulo 39, lo podemos ver con detalle y sabemos que él fue acusado por ella y bueno, José pasó muchas situaciones siendo llevado preso a, a, esa, a ese lugar en la cárcel donde estaba, que era la prisión en la casa del capitán de la guardia. Entonces vemos en el capítulo 40 cómo aún allí José interpretaba los sueños, pero también vemos que José prosperaba, todo lo que hacía prosperaba en sus manos. Aunque al final vemos más adelante de cómo él llega y alcanza la plenitud. Pero Dios lo respaldaba. Allí en la cárcel hizo su trabajo en la casa de Potifar, cómo era respetado, cómo era mirado diferente. Y luego José en el capítulo 41 interpreta el sueño del faraón y ahí vemos cómo pues son quitadas y cambiadas las vestiduras de José. Vemos cómo Dios permite una transformación y José es hecho gobernador de Egipto. La verdad es que fue algo impresionante lo que Dios hizo en la vida de José, cómo fue presentado al faraón y cómo él pues lo coloca como el gobernador para que él llevara a cabo ese liderazgo eh, en el pueblo, en Egipto, ¿no? Y miren cómo dice Faraón a sus siervos en el capítulo 41, verso 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Bueno, pues dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y miren lo que sucedió más adelante. He aquí, yo he puesto sobre
toda la tierra de Egipto, te he puesto yo sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropa de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello y le hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Así Dios puede hacer con tu vida, Dios puede hacer que fructifiques y que salgas de ese momento de estancamiento que estás viviendo. Tienes que creer que Dios te puede prosperar en los momentos más difíciles y de mayor adversidad. No te desesperes. Espera en Dios hasta que se cumplan las cosas que se han de cumplir. Se va a producir el momento de tu salida, el momento de tu restauración, de tu victoria, de tu realización. Y en todo tiempo, lo más importante es testificar a la grandeza y el nombre del Señor. De verdad que tenemos que tener gozo en nuestro corazón, como dice Isaías 54, del 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades aisladas. De verdad que qué hermoso texto estamos compartiendo en esta hora. Cuando hablamos de fructificar, pues estamos esperanzados en esa promesa que Dios ha hecho a nuestra vida, en esa palabra que nos ha sido dada, en lo que dice su palabra, pues nos vamos a regocijar aún en la esterilidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a levantar canción y a dar voces de júbilos porque vamos a ver un resultado, vamos a dar a luz un fruto, vamos a tener un producto, aún en medio de la imposibilidad, en medio de la dificultad, de esa soledad, de esa situación, de ese obstáculo. ¿Por qué no? Entonces el Señor nos manda a poner de nuestra parte, a poner de nuestra parte, así como fue claro ese mensaje del profeta Jeremías y le da esas instrucciones al pueblo de Israel que había sido llevado al cautiverio, ese grupo, esas personas que habían sido llevadas cautivas. El Señor les trae un mensaje claro, no tan halagüeño como quizás ellos ya estaban recibiendo por otras vías, pero un mensaje directo. No van a salir ahora, van a esperar aquí un tiempo. Pero mientras tanto, hagan esto, esto y esto. Esas instrucciones que están en la palabra. Entonces nosotros vamos a hacer el esfuerzo por seguir adelante y nosotros poder exhibir esa fe, ese compromiso, estar plantados en esa visión que el Señor nos ha dado y que nos invita a mantener la esperanza, la visión, la confianza y a esforzarnos para seguir adelante con fe y con confianza de lo que son nuestros sueños y nuestras visiones en Dios. Recuerda que el llamado es a fructificar, no a disminuir, sino a ser ensanchados y a crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Así es que nos vemos en una nueva cápsula del mensaje del día. Bendiciones.